La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Iván Ilich veía llegar la muerte muy deprisa y se encontraba en perpetuo estado de desesperación. Convencido estaba de que iba a morir, pero no podía hacerse a aquella idea. No podía comprender que tal cosa sucediera. Había oído en casa de Kaisemeter este silogismo: Kai es un hombre, todos los hombres son mortales, luego Kai es mortal. Aquel silogismo le parecía justo en tanto se refiriese a Kai, pero no refiriéndose a él. Allí era cuestión de Kai, del hombre en general, y resultaba lógico, pero él no era Kai, ni un advenedizo cualquiera. Él era un ser aparte. En su juventud era Vania, con mamá y con papá, con la hermana Catalina y con todas las alegrías y todos los pesares de la infancia y de la adolescencia. ¿Acaso Kai había besado nunca la mano de papá y de mamá con la misma ternura que él? ¿Acaso el frufrú del vestido de seda de mamá tenía el mismo encanto para Kai que para él? ¿Había hecho extremos Kai para que le obsequiasen con pasteles? ¿Había estado enamorado como él? ¿Podía presidir como él una sesión en el tribunal? Kai era efectivamente mortal y era justo que muriese. En cuanto a mí, a Vania, a Iván Ilich, son todos mis sentimientos, son todas mis ideas. Es distinto. Imposible es que pueda yo morir. Eso sería demasiado horrible. Si yo debiese morir como Kai, una voz interior me hubiese preparado para ello, pero yo no la he oído nunca. Y yo y mis amigos comprendemos perfectamente que hay una gran diferencia entre Kai y nosotros. Y ahora, no es posible. No es posible y sin embargo, sucede. ¿Cómo comprender esto? Y procuraba desechar tal idea, tratándola de falsa, de injusta, de maléfica, y quería reemplazarla por ideas sanas y lógicas, pero aquella otra idea, o más bien la realidad misma, surgía ante él. Rebuscaba toda clase de razonamientos que alejasen de sí el espectro de la muerte, pero, cosa extraña, todo lo que en otras ocasiones alejaba de él la idea de la muerte, se le aproximaba entonces, y decía: voy a dedicarme exclusivamente al ejercicio de mi cargo, no viviré sino para él. E iba al tribunal a ocuparse en sus asuntos. Hablaba con sus colegas, tomaba asiento en su sillón presidencial dirigiendo como otras veces una mirada distraída sobre la concurrencia, apoyando en la mesa sus manos flacas, conversando con su vecino de la derecha y pronunciando las frases de rúbrica para abrir la sesión. Pero de repente, en medio del auditorio, el dolor sordo le atormentaba, sin respeto a la majestad del lugar. En vano Iván se esforzaba por ahuyentar este recuerdo. La muerte continuaba su obra. Se le ponía delante y le obligaba a exclamar: ¿será ella la única verdad? Sus colegas y sus inferiores veían con tristeza que un magistrado tan brillante como él se embarullase y cometiese error sobre error. Él sacudía las nieblas de su mente, trataba de encauzar sus ideas, conseguía, no sin trabajo, enderezar la audiencia hasta su término y volvía a entrar en su casa con la convicción tristísima de que sus funciones no podían llenar ya, como en otro tiempo, su existencia, y de que el ejercicio de su cargo no podía deshacerle de ella. Y lo más terrible era que ella lo atraía, no para apoderarse de él, sino para que la mirase de frente y para que,
desconcertado, sufriese desconocidos tormentos. Iván buscaba otros consuelos, y otros espejismos venían a ocultarle la realidad por algún tiempo, pero poco duraderos. Estos espejismos se transparentaban o desvanecían, y ella surgía de nuevo. No sabiendo ya qué hacer, le ocurrió entrar en el salón que había decorado y por el cual, como decía con amargura, había sacrificado su existencia cuando se cayó de lo alto de la escala. En él, el menor arañazo sobre la mesa le irritaba. Investigaba el origen y veía que el arañazo lo había producido el roce de un bronce cualquiera o del álbum. Abría este y veía en él fotografías desgarradas o puestas en desorden. Montaba en cólera contra su hija y sus compañeras que lo estropeaban todo y procuraba remediar el daño en la medida posible. De repente le acosaba la idea de verificar cambios en su habitación, de colocar aquella mesa cargada de álbums al otro extremo, en donde estaban las flores. Llamaba al criado o llegaban en auxilio suyo su mujer y su hija. Estas no eran nunca de su opinión y le contradecían siempre. Él discutía con ellas y acababa por encolerizarse, pero era feliz durante algunos momentos, porque había conseguido olvidarla. Pero decía Praskovia: «Vas a hacerte daño. No traslades mueble alguno. Deja que lo hagan los criados». Y aparecía ella al punto. En el primer instante confiaba en que ella desapareciese, pero pensaba involuntariamente en su dolor y no podía conseguir ya desecharla de su mente. Ella fijaba su pensamiento. Ella estaba allí presente, detrás de las flores. Ella no le abandonaba. ¿Será cierto? ¿Será posible que, suspendiendo esta colgadura, haya dejado mi vida en este salón, como hubiera podido dejarla en un campo de batalla? Es tan terrible y tan estúpido. Eso no puede ser. Y sin embargo, es. Se retiraba a sus habitaciones, se acostaba y permanecía a solas con ella. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer que estar con ella?